los maestros ubican los padres en el lugar apropiado y esos padres se van a encargar de hacer algo extraordinario. Transmitir la información del ego, de la personalidad, directamente asociada al destino. Entonces, esta mente que hasta ahorita la tenemos inocente, en un periodo de 12 años, desde el momento de la concepción hasta el momento de la pubertad, se va a llenar completamente de una información desorganizada que inevitablemente conformará su personalidad y se transformará exactamente en un sistema de creencias, porque no puede transformarse en otra cosa porque esa es información sin verificar. Independientemente de que ese sistema de creencias tenga verdades y falsedades, el niño no lo sabe, aún. Y para que pueda saber esto, tendrá que empezar a usar la información y a obtener resultados. Entonces, cuando obtenga resultados, tiene dos posibilidades de resultados, ¿no es cierto? Tanto los internos como los externos. Entonces, el resultado tiene solamente las dos posibilidades. O bien es un resultado que le parece satisfactorio o insatisfactorio. El problema es que en ese momento el niño no sabe la razón de que sus resultados sean satisfactorios o insatisfactorios. Cuando son satisfactorios, pues rico, delicioso. Pero cuando son insatisfactorios, lo primero que ese niño hará será culpar. ¿A quién? Pues inicialmente a sus padres, por supuesto. Luego entonces culpar a sus padres y empezará a culpar al entorno, al medio, al gobierno y finalmente a Dios. Ese es el culpable de mis problemas. Porque está en plena función de su ignorancia. Ese es el proceso normal. Entonces, en la medida en que la persona madura y se hace correspondiente, no con culpar, no con agredir, no con juzgar, sino con evaluar sus propios resultados y decide asumirlos, empieza la transmutación. Entonces aquí comienza a modificarse la estructura mental que fue instalada como patrón del destino a través de padres, cultura, profesores, entorno, experiencias. Y comienzan a aparecer unas formas diferentes de estructura mental que las pintamos con la misma estructura de la conciencia. Esas formas las llamamos comprensión de la verdad a través de la experiencia vivida. Entonces la comprensión ya son verdades en nuestras mentes. La comprensión en este momento es la parte de conciencia consciente que estamos usando. No estamos usando la información que hay en el campo de conciencia. Esto es lo que es el ser humano y estas son sus experiencias. Ahora los voy a invitar a verificar esto. Empecemos por la parte más externa. ¿Para ustedes es fácil reconocer que tienen un cuerpo físico o no? ¿Es fácil para ustedes reconocer que este cuerpo físico que tenemos nosotros no tiene un comportamiento mental, sino que tiene un comportamiento instintivo? Fíjense que el comportamiento instintivo es exactamente igual en todos los seres de la misma especie. Un gato se comporta como gato independientemente de si nació en Australia o si nació en Colombia. Y nadie le enseñó eso, porque eso viene en su instinto. Un ser humano como especie humana, no como persona, no como ser racional, sino como ser instintivo, se comporta exactamente igual a otro, porque a todos los seres humanos nos sucede exactamente esto. A todos nos da hambre, a todos nos da sueño, a todos nos da sed, a todos tenemos necesidades afectivas, tenemos necesidades sexuales, tenemos necesidades de procreación, y eso es igualitico para todos. Ahí no hay diferencias. Entonces, ¿las diferencias en dónde comienzan? Las diferencias comienzan en los sistemas de creencias. Esos sí son totalmente diferentes. En la educación, la forma como las personalidades se llenan. Entonces, fíjese lo que estoy hablando. Esto es evidente. El cuerpo físico, sus comportamientos instintivos son evidentes y son fáciles de reconocer. Pero las personalidades y sus grandes diferencias, que no son iguales las personalidades, también son evidentes y fáciles de reconocer que la educación y la cultura imprimen códigos mentales aprendidos que dan comportamientos totalmente diferentes que pueden ir desde un extremo profundo de fanatismo
filosófico, religioso, político, deportivo, hasta unos de flexibilidad mental y adaptación muy grandes. Grandes diferencias. Los valores absolutos están en la conciencia y no dependen de la educación, sino de la comprensión de la experiencia vivida por cada individuo. Y esas se llaman verdades. En la mente o en la cultura, desafortunadamente, muchos de aquellos llamados valores en realidad son limitaciones mentales más que valores. Pero bueno, las personas a veces los llaman valor. Bueno, entonces, ahora los estoy invitando a verificar la presencia del campo mental. En alguna ocasión, escuchando una conferencia de nuestro amado científico colombiano Rodolfo Ginás, que es un experto en el cerebro, él dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo, yo como científico investigador del cerebro humano, que llevo muchos años investigando, hay algo que aún me sorprende. Nunca he podido ver un sentimiento, ni un pensamiento. No sé dónde está eso en el cerebro, porque no está en el cerebro. Entonces, a diferencia del cuerpo físico que se expresa a través de una energía que se llama energía emocional, la mente se expresa a través de otra energía que se llama sentimental. ¿Saben qué es el sentimiento? El sentimiento, en primera instancia, es una potencialidad genética de sentir. Pero ¿saben por qué sentimos diferentes unas personas a otras? Porque el sentimiento está directamente asociado a las creencias de la personalidad. Lo que a una persona le parece malo y le origina un sentimiento muy desagradable, a otra persona le puede parecer muy bueno y le origina un sentimiento muy agradable. Claro, para otros es tu escala de valores. La mente no es el cuerpo físico. Cuando ustedes sueñan, es posible que algunas personas hayan tenido la experiencia del desdoblamiento y hayan podido ver su cuerpo en la cama mientras su mente está fuera de ella. Hay libros que narran las experiencias de médicos y científicos con pacientes que por anestesias generales o muertes clínicas a las cuales después las personas regresan su espíritu a su cuerpo, han podido verificar científicamente que la mente no es el cuerpo, es otro archivo. Entonces, si pensamos y sentimos y creemos diferente, es porque nuestras mentes tienen información diferente. A diferencia del cuerpo físico, que tiene un solo código genético, que la especie. Entonces, para ustedes está clara la presencia de la mente, está clara la presencia de la personalidad, porque tú educas a un niño de una manera y desarrolla una cierta personalidad. Educas a otro de otra manera y desarrolla otra personalidad diferente, pero la potencialidad de Luz Quinto es la misma. ¿Está clara la presencia de la mente? ¿Está claro que no hace parte del cuerpo físico? Porque si para alguien no está claro, pues seguimos explicando e invitándolos a verificar. Aparentemente. Pero no está de querernos a poco como un atreído, porque la mente puede estar todo. La mente puede ser todo el cuerpo, o ser una proyección energética de todo el cuerpo. Para hacer una analogía, comparamos la mente con el software de un computador, donde tú puedes introducir un cassette a un computador, grabarlo, sacarlo, introducirlo, reformarlo, reformatearlo. Pero no puedes hacer nada de eso sin la máquina, que es el cerebro. Sin el hardware tú no puedes manejar un disquete. Pero el disquete no es el hardware, porque el disquete tú lo puedes sacar y llevártelo para otro computador o para otro país. Y lo puedes instalar en otro hardware, en otro cuerpo. En el hidrógeno no, pero en el planeta del planeta. La mente, eso es lo que se desprende del hidrógeno. Expresión. Los 5 sentidos, y esto es algo que vamos a estudiar ahora profundamente en alquimia, los 5 sentidos no son solamente físicos. Los 5 sentidos se manifiestan en las 40 dimensiones. Y por eso cuando tú estás soñando, tú ves, tú oyes, tú hueles, tú sientes, pero no estás usando los sentidos físicos. Tus ojos están cerrados, tu oído está desconectado, pero igual los estás usando, que llaman los sentidos dimensionales. Que vamos a decir que aparte de la energía emocional y la energía sentimental, hay otra energía que le llamamos energía espiritual.
Esa es permanente, esa no es fluctuante, ni esa es temporal. Entonces, la energía espiritual viene de los niveles de conciencia y viene desde el nivel del Padre. La energía que conforma la estructura mental de la conciencia consciente no es ni emocional ni sentimental. Por eso la comprensión nunca se disuelve, jamás se desorganiza. Lo que se disuelve y se desorganiza es el sistema de creencias cuando al desaparecer el cuerpo físico, la fuente de la energía emocional también desaparece. Y por esa razón, la persona desencarnada comienza a disolver su personalidad. Pero disuelve el sistema de creencias, no la comprensión. La comprensión, por ser parte ya del espíritu, esa resulta es asimilada por la conciencia y así es como la conciencia se desarrolla en nosotros. Eso es lo que es el desarrollo espiritual. Ahora entonces, si ustedes ya verificaron el campo mental, me gustaría que verificaran un pedacito del campo mental consciente, de la conciencia consciente, la que está despierta ahora en nosotros. La conciencia tiene una particularidad muy diferente a la personalidad y se llama la unanimidad, a diferencia de la personalidad que es la diversidad. Para que alguien pueda decir que comprende sobre la misma situación que vamos a comprender, tendrá que ser igualítico para todos los seres humanos. O de lo contrario, alguien no ha comprendido o ninguno ha comprendido. Voy a poner el ejemplo más elemental de comprensión unánime. Para ustedes, ¿cuánto es 5 por 6? Si esto no es 30 para todos los que estamos aquí, hay alguien que no ha comprendido. Porque las matemáticas son una ciencia exacta, no son una ciencia determinada por procesos filosóficos o de creencias religiosas, no son exactas. Por lo tanto, la comprensión es matemáticamente exacta y no existen dos comprensiones diferentes acerca del mismo evento. O está comprendido o no está comprendido, pero no hay comprensiones diferentes. Si no está comprendido, entonces lo que hay es una creencia. Y es así que podrá ser diferente. Estoy hablando desde la conciencia consciente. Ahora, la conciencia permanente que está en el archivo llamamos el Hijo de Dios en nosotros, se ha ido llenando precisamente con las comprensiones que se procesan en el campo mental a través de sus experiencias humanas físicas. Pero aún así ustedes me dirán, todavía no nos queda claro la presencia de la conciencia. Por favor, verifiquen varias cositas sencillas. La primera con ustedes mismos. Ustedes recuerdan, estoy seguro que sí, que desde pequeños, sin que aparentemente nadie les enseñó eso, porque eso no es enseñado por los seres humanos, ustedes tenían una inclinación específica hacia ciertas cosas que normalmente se llama vocación. ¿Lo recuerdan? Eso no es sino la presencia de la misión que viene en la conciencia, porque eso no se aprende, eso nace con el niño y está desde pequeño. Lo que pasa es que el niño pequeño no lo expresa porque no ha desarrollado el lenguaje, pero en la medida en que empieza a desarrollar el lenguaje, va a expresar cosas que no fueron aprendidas ni de los padres ni de la cultura que está allí. Entonces, ¿de dónde las trae? Las trae en el espíritu. La intuición es una forma de percepción mental que percibe una información directa de archivos superiores del universo que llamamos archivos dimensionales y más tarde vamos a trabajar sobre eso. Bueno, el destino, me gustaría saber si para ustedes es claro. El destino no tiene nada que ver ni con el cuerpo físico ni con el campo mental, sino con la necesidad de la conciencia de llenar su espacio, porque el destino solamente es un diseño pedagógico. Ustedes habrán observado que los destinos de las personas no son iguales, ¿no es cierto? Ni siquiera aunque sean de la misma familia, ni que sean hermanos biológicos, ¿no? Son diferentes los destinos. Entonces hay un dicho popular. Unas personas nacen con estrella y otros nacen estrellados. ¿Sí? Como esto no está sujeto a la suerte,
Entonces la razón de que alguien nació estrellado y el otro con estrella, si esto no está sujeto a la suerte, ¿a qué responde esa situación entonces? Responde a algo. Y eso responde al código del destino que ha traído a esta conciencia al mundo a experimentar para descubrir algo que aún no sabe. Con estos ejemplos de verificación es que podemos constatar la presencia de los tres archivos en el ser humano. Hay otra forma de hacerlo también. Y esto háganlo con los niños de 3 años. ¿Por qué el niño de 3 años? Por una razón muy sencilla. Porque el niño de 3 años todavía no tiene desarrollada la personalidad, pero ya tiene implementado el lenguaje. Eso quiere decir que el niño de 3 años puede comunicar lo que ve, lo que percibe y lo que siente, que no es desde su personalidad en la medida en que no la tiene desarrollada. Entonces, ¿de qué te habla el niño de 3 años si tú aprendes a hablar con él? No, si no lo bloqueas, si no lo invalidas desde tus conceptos de adulto. Él te va a hablar de cosas formidables. Un niño no tiene ninguna razón en su interior para decir mentiras, a menos que tú lo hayas castigado y él haya desarrollado un mecanismo de defensa, de miedo. Si no es así, ese niño te aseguro que te dirá exactamente la verdad. El problema es que los adultos no creemos eso porque nuestros sistemas de creencias han bloqueado nuestra comprensión de la verdad. Entonces el niño te va a hablar. Hagan esos experimentos. Te va a hablar de lugares muy diferentes a los que tú conoces y a los que él ahora ocupa. Y tú te vas a preguntar, este niño de 3 años que nació aquí, que no se ha movido, ¿por qué me está hablando de lugares que yo ni siquiera conozco y que él no puede haber visto porque de aquí no se ha movido? ¿Eso qué es? Y hagan el experimento, por favor. ¿Eso qué es? Esos son archivos, pero no son archivos de personalidad. Esos son archivos de conciencia porque la personalidad se está formando es ahí, en ese instante, con los padres. Y no tiene otros referentes en la personalidad. Esos archivos son de su conciencia. Igual te va a hablar de seres que tú no ves, que son invisibles, no son fantasía. ¿Y por qué tú no los ves y el niño sí los ve? Porque el niño no tiene personalidad. El niño no ha aprendido a ver la vida como un código cultural. El niño ve la vida como es. Igual te hablará de seres que lo visitan. Igual te hablará de pronto de su abuelo. Una experiencia con un niño de 4 años, creo que era. Un día llegó y le dijo a la mamá, mira que estaba yo en el jardín hablando con mi abuelo y me dijo esto y esto y esto. A la mamá se le hizo muy extraño porque el niño no había conocido a su abuelo. El abuelo había muerto mucho antes de que el niño naciera. La mamá inteligentemente, en lugar de llevarle la contraria al niño, lo llevó a un álbum de la familia y comenzó a pasar fotos y de repente el niño, que nunca había visto ese álbum, le dijo, ese es mi abuelo, con él estaba yo hablando y efectivamente era la fotografía del abuelo. Entonces por eso yo les pido a ustedes un favor, verifiquen todas estas informaciones para que se den cuenta de la realidad que tienen, no para que no crean lo que yo les digo. Bueno, espero que con estas reflexiones tengamos herramientas de verificación, no de creencias, ¿sí? Entonces, la presencia de los 3 archivos para mí es una realidad contundente. Y la presencia de Dios y de los ángeles para mí es una realidad contundente. Espero que llegue a serlo también para ustedes. Sí puede utilizarla, pero no tiene herramientas. Porque su cuerpo físico es pequeño. Su campo mental, que es el campo de expresión ya hacia la tercera dimensión, todavía tiene muy poco desarrollo intelectual. Y sus posibilidades físicas totalmente limitadas no facilitan una expresión de su conciencia. Pero ahora lo más complejo de todo, que los adultos invaliden todo lo que el niño dice en ese sentido. Por lo tanto, él no volverá a hablar, porque nadie le cree. Ese es un problema de adultos, no de niños. Bueno, espero que esto haya sido suficientemente claro para comprender de qué estamos hablando. Bueno, vamos a decir algo. El hecho de que yo me sienta mal
porque haya otros seres humanos que en este momento experimenten unas condiciones de vida inferiores a las que yo pueda experimentar. Responde única y exclusivamente a un nivel de creencia falsa en mi mente, donde mi mente está evaluando algo que llamamos injusticia. ¿Pero por qué la mente va a evaluar injusticia? Porque los adultos le enseñaron al niño que existía la injusticia. Pero les aseguro que para el niño recién nacido, tomando exactamente el mismo ejemplo, se siente exactamente igual el que acaba de nacer en cartucho dentro de una caja de manzana, ¿sí?, que aquel que nació en Santa Bárbara dentro de una cuna de seda. Se sienten exactamente igual porque las dos mentes son inocentes y el inocente no evalúa las cosas como buenas o malas, ni como mejores o inferiores, sino simplemente como son, perfectas para él. Hasta que yo le enseño algo. Tú naciste pobre y miserable. Cuando yo le enseño eso, el problema es mío, que yo le enseñé eso. Claro, su personalidad está totalmente, 100% influida por el mercado. Es evidente que si unos padres viven en el cartucho, esa experiencia del cartucho responde a un nivel de conciencia primaria. ¿Sí? Por lo tanto, el niño que venga de ellos tiene una correspondencia directa con ese nivel primario, pero no tiene nada que ver con la suerte. El problema es que nosotros hagamos evaluaciones de creencias de justo o injusto. Voy a decir algo que vamos a estar repitiendo con mucha frecuencia, y yo diría que son las grandes 4 falsedades en la mente humana que nos han leído la cultura. 4 grandes falsedades. Y yo los invito a transmutarlas completamente. La primera falsedad es la creencia de la existencia del bien y del mal. Esa sí que causa conflictos en la humanidad. Esa es la causa de toda clase de rencores, de odios, de problemas, de luchas, de guerras, porque es la lucha contra el mal, sin que las personas sepan que el mal no es tal y que el mal no es eliminable sencillamente porque el mal no existe. Ni siquiera el bien tampoco existe. Esa es la otra polaridad de 2 elementos perfectos que se llaman la armonía. Es la primera creencia fatal en nuestras mentes. La segunda creencia fatal es precisamente la creencia de la existencia de la justicia y de la injusticia. No puede hacerse justicia en la medida en que la injusticia no existe. En el universo todo lo que sucede es absolutamente equilibrado, justo, perfecto y correspondiente. Son experiencias diferentes, no buenas o malas o justas o injustas. Entonces, si alguien está viendo una experiencia, nosotros decimos es injusto que la viva, cuando es apenas perfecta que la viva. Pero como no sabemos esto, entonces empezamos a luchar para hacer justicia y hay otros niveles de guerras. La otra gran creencia falsa es la creencia de la existencia del culpable y por supuesto su correspondiente castigo. Esa es otra creencia fatal, porque entonces nosotros en lugar de aprovechar los errores para aprender de ellos, nos dedicamos a castigar los errores y a generar trauma en las personas. Otra gran creencia falsa. Y una creencia absolutamente lamentable. Creer que sufrir es ser bueno. Esas son las creencias básicas que tiene la mente del ser humano absolutamente contaminada y cuyos resultados a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico, a nivel político son lamentables pero perfectamente necesarias. Por supuesto, porque el sufrimiento es la forma de reconocer mis limitaciones mentales, y si no, ¿cómo las reconozco? Claro, ese es lo bueno, no sentirte víctima. Claro, es una experiencia enriquecedora. Yo no soy víctima de nada ni de nadie, pero las personas aún no lo entienden así. Todavía no, ¿sí? A ver, yo diría algo con respecto a tu pregunta de cómo le explico esto a los hijos, lo que estamos diciendo ahora. No les expliques eso a tus hijos. Yo haría, más bien, no le vendas la idea. O sea, el problema es que
si yo le vendo al niño la idea del bien y del mal, después, ¿cómo le explico que el bien y el mal no existen? Si es que yo mismo le vendí la idea. La mente del niño inocente significa ausencia de información. No la van a confundir con ignorante, ¿no? Más que es un problema porque todos estamos en una sociedad. Toca generarle dos valores que son valores prejuicios, ¿no? Porque no pasa una filosofía interpretando sin aclarar el problema. Depende de cómo yo haga la pedagogía. Voy a decir algo. Si yo no le vendo al niño la idea del bien y el mal, o de lo feo o de lo bonito, le vendo una idea mucho más real y mucho más concreta, que se llama la comprensión, no es la idea, de las diferencias complementarias del universo. Miren, el frío es complementario del calor, no bueno o malo. Lo bajito es complementario de lo alto, no bueno o malo. ¿Sí? Lo amargo es complementario de lo dulce. Cada cosa tiene un complemento perfecto. Bueno o malo son calificaciones que yo les doy a los procesos del universo. Entonces, si yo no le vendo al niño estas ideas equivocadas, sino le vendo unas ideas más equilibradas, después yo le puedo decir a ese niño en la medida en que va creciendo, mira, lo que nosotros evaluamos como diferencias complementarias, las demás personas las llaman bueno o malo, pero en su mente ya hay una idea más clara inicial. No tengo que explicarle que la idea del bien y el mal que yo le vendí era una idea falsa, lo que tengo es que no venderle esa idea primero. Porque es que el problema es que yo primero vendo la idea falsa y luego cómo la desmonto. Yo mismo le vendo la idea del diablo y después le voy a decir que el diablo no existe, entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Bueno, entonces es desde a los niños información de mayor sabiduría, pero yo no puedo dar información si yo no la tengo. Sensibilidad. Por supuesto, vamos a necesitar más información para poderla comprender y ese es nuestro propósito, que las personas vayan teniendo más información y poco a poco nuestras mentes se vayan aclarando. Voy a poner una última analogía para aclarar un poquito más tu inquietud. Cuando una persona está clavando una puntilla y se machuca un dedo, ¿eso tendrá que ver con la suerte? No, tiene que ver con falta de ¿qué? Falta de algo. Falta de habilidad, falta de atención, falta de entrenamiento en el manejo del martillo. La hinchazón del dedo y el dolor del dedo tampoco tiene nada que ver con el castigo, sino con el resultado de su falta de experiencia y de entrenamiento. Entonces, cuando la persona se ha machucado los dedos suficientes veces, ya no es seguramente sea poco frecuente que se machuque los dedos porque ya desarrolló habilidad, desarrolló atención y desarrolló entrenamiento. Entonces, para que una persona llegue a tener el entrenamiento apropiado como para no cometer ciertos errores, significa que ya ha cometido errores